Bueno, entonces dice en Mateo 7:12, dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Esta cita, que forma parte, repito, del Sermón del Monte, es conocida teológicamente o bíblicamente mejor como la regla de oro. La regla de oro, y resáltelo ahí en la Biblia de usted, de cada uno, y coloque la regla de oro, porque es algo que realmente es una enseñanza donde Jesús nos enseña que amemos al prójimo como a ti mismo. Recuerden que es uno de los mandamientos. Recuerden que cuando el pobre, el rico, perdón, en unos de los pasajes de los evangelios, probablemente lo veamos en uno de los otros evangelios, le dice a Jesús que cómo hace él para alcanzar el reino de los cielos o el reino de Dios, que él hace todas las cosas, pues, que se comporta bien, que va a la sinagoga, bueno, dice todas las cosas. Jesús le dice, venda todo lo que siga, todo lo que tenga y sígame, ¿sí? Entonces, ya hasta ahí llega la enseñanza para él, porque él posteriormente le dice que él cumple los mandamientos, ¿sí? Y le cita este mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que con solo cumplir los dos mandamientos, ama a tu Dios como a ti mismo, como ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Con esos dos mandamientos ya has cumplido toda la ley. Entonces, en ese sentido, acá en el Sermón del Monte Jesús nos está diciendo algo similar, que no hagamos a los demás o le hagamos a los demás las cosas que nos gustan que nos hagan a nosotros, ¿sí? Y por eso él está diciendo, y por eso se resume la ley y los profetas, en eso, con que nosotros amemos a nuestros prójimos, independiente que sea enemigo o no enemigo, obviamente no es fácil amar al enemigo, pero con eso estamos cumpliendo ya la ley de los profetas. Entonces, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros es un reto y es algo que no es fácil de lograr, y eso lo tenemos que confesar, o por lo menos yo lo confieso así. Y es que realmente amar nosotros al prójimo como nos amamos nosotros, pues no es fácil. Imagine que amemos al prójimo, la DIAN, por ejemplo, amar a la DIAN, que es un ente jurídico, pero pues está rodeado de leyes y esas cosas. Entonces, eso no es algo, digamos, fácil para nosotros como seres humanos, como en las fuerzas nuestras. Pero de cierta medida sí es amar a los que nos odian. Solamente realmente podemos llegar a hacer es con la misericordia de Dios, eh, y con una estricta autodisciplina. Es decir, un ejemplo, si a mí alguien me hizo un mal, ¿sí? Pues yo en mis fuerzas no lo puedo hacer. Yo tengo que decirle, Señor, tenga misericordia de esta persona porque me hizo ese mal a mí. Perdóname, quita de mí todo odio en mi corazón. No soy capaz de perdonarlo. Ayúdeme a perdonarlo. Ayúdeme. Y Dios va haciendo en nosotros la obra para que llegue el día que ya hayamos perdonado a esa persona que nos hizo un mal. ¿Sí? Ahora, eso no es una fórmula que una vez con la oración, no, eso ya seguramente va a llegar a un cambio en nosotros, en carácter, en la forma de actuar. Y repito, solamente con la oración podemos llegar a lograr eso, ¿sí? Pero resulta que, por ejemplo, no es suficiente, no es una base suficiente para, por ejemplo, pensemos en los que prestan servicio militar y tienen que de pronto matar a una persona, ¿sí? Por defenderse en el ejército, lo que sea. Entonces,
Jesús, tengamos en cuenta que él hablaba él a las personas, a Manuel directamente, a Ricardo, a Pilar, etcétera, nos habla directamente. Él no habla gobierno, él siempre habló fue a las personas. ¿Sí? Noten siempre que en el Evangelio él nunca se refirió a los romanos como tal o a los griegos. No, él se refería a las personas, o gentil o fariseo, pero era a personas como tal, ¿sí? Entonces, eso no significa que una persona que esté en el ejército entonces vaya a personar al enemigo y no lo mate. No, porque hay algo en Romanos 13:1-7 y en Primera de Pedro 2:3-17 habla de que las autoridades son puestas por Dios, ¿sí? Y que las autoridades malas recibirán el castigo del Señor. Y que cuando están haciendo mal, pues obra Dios en la persona que está defendiéndose de ese mal, ¿sí? Eso no es ápice para que de pronto quienes están en alguna autoridad que tengan que ejercer, pues tengan que cumplir con su autoridad, porque la autoridad fue puesta, y lo dicen Romanos y lo dicen en esa Primera de Pedro, fue puesta para combatir el mal también, ¿sí? Para combatir el mal. Entonces, es una enseñanza que yo les invito, copien las citas, Romanos 13:1-7 y primera carta de Pedro 2:3-17, 2:3-17, para que leamos lo que es ahí el tema de la autoridad puesta por Dios en la tierra, ¿sí? Y cómo esas autoridades tienen que cumplir con ser autoridad, no con ser autoridades corruptas, no, con orar para la defensa de lo que Dios los ha puesto. De hecho, uno de los primeros milagros que hizo Dios, que hizo Jesús, perdón, que eso está en Mateo justamente 21, fue un soldado romano, ¿sí? Él le cura, él le sana a un hijo, ¿sí? Y era un soldado romano, ¿sí? Entonces, digamos que el tema, eh, y doy esta enseñanza, esta explicación, porque a veces se usa para excusar ciertas responsabilidades que tienen las autoridades que fueron puestas por Dios también para protegernos terrenalmente, ¿sí? Entonces es muy importante para que reflexionemos esta semana en ese par de citas. Bueno, dicho lo anterior, arranquemos con el contenido de lo que va a ser el tema de hoy, que es el Sermón del Monte. Pero recordemos que nosotros dijimos en una de las clases pasadas que Mateo escribe el Evangelio como en 5 grandes secciones, que siempre las terminó con las frases que estamos viendo ahí. Jesús terminó estas palabras y todo eso cierra un bloque de versículos o un bloque de capítulos, ¿cierto? Y el Sermón del Monte justamente empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7:28, en la cita 7:28, bueno, 7:29, y ahí termina todo lo que es el Sermón del Monte. Entonces, semana tras semana vamos a mirar varios de estos bloques hasta que terminemos el libro de Mateo. Ok, entonces vamos a ver el primer bloque, que es del Sermón del Monte. Vamos a verlo en 2 sesiones, nomás lo del Sermón del Monte, porque obviamente es bastante largo, pero es de mucha profundidad. Bueno, entonces la primera parte, algunos datos generales del Sermón del Monte, nos dice que Mateo coloca el Sermón del Monte al comienzo de su relato del ministerio de Galilea, es decir, iniciando el ministerio de Galilea, él prácticamente lo inicia con el Sermón del Monte. Y si lo buscan en sus Biblias, en el capítulo 5 van a ver, de pronto en algunas Biblias van a ver que Jesús inicia en Galilea, ¿sí? Y ahí arranca el Sermón del Monte, pero resulta que Lucas, aunque parece que aunque realmente, perdón, antes de eso, aunque parece haberse dado en algunos meses después cuando fueron escogidos los 12. ¿Por qué? Porque Lucas lo cita es en el capítulo 6 versículo 12. Ahí arranca, y ahí arranca Lucas, es cuando escoge a los 12 discípulos. Entonces, Lucas lo sitúa después de la escogencia de los 12 discípulos, mientras que Mateo lo hace antes. Eso puede llevarnos a explicar de que probablemente el sermón, como lo vamos a ver ahora, el sermón no,
contiene es una esencia misma de muchas enseñanzas de Jesús, y lo que podemos pensar es que el sermón es al Nuevo Testamento, el sermón del monte es al Nuevo Testamento como los 10 mandamientos lo fueron al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero también podemos decir que Mateo probablemente consideró el sermón del monte como un resumen de las enseñanzas de Jesús, lo cual ilustra todo lo que fue su ministerio. O sea, no, por esto quiero decir que probablemente el sermón parece que, que solamente, digamos, forzándolo mucho, lo amolda el contenido a cualquier bosquejo de todo lo que Mateo quiso expresar, o lo que se interpretaba en ese discurso, en el cual tiene un desarrollo lógico y determinado, como de pronto lo comentan algunos comentaristas. Sí, es decir, él en el sermón, Mateo, estoy hablando de Mateo específicamente, eh, a lo mejor resumió en esos 2 capítulos mucho de lo que vio en su ministerio con Jesús. Sí, eh, eso para nada no nos puede llevar a pensar que entonces la Biblia se está contradiciendo. No, porque es lo que explicamos en las primeras clases, de que son visiones de cada uno de los evangelistas. El uno que estuvo directamente con Jesús, el otro que fue apoyado por Pablo, por la visión que tuvo Pablo directamente en nuestro Señor Cristo, Marcos, que anduvo mucho con Pedro. Entonces son visiones diferentes, pero que en el fondo de cada cita no se van a contradecir, ¿sí? Que eso es lo más importante, o sea, no hay contradicción en ello. Es netamente para entender por qué de pronto el uno lo cita en una parte y el otro lo cita en otra parte. Lo importante, y como para terminar estos datos generales de lo que es el sermón del monte, digamos que lo que podemos decir es que hay como 2 grandes divisiones, una que va del capítulo 5 del 17 al 48, donde el 17 empieza que empieza con toda la parte de la ley, lo que es la ley para los fariseos, ¿no? Para los judíos como tal, y que va como hasta el versículo 48. Y otro gran bloque que arranca es decir, como que Mateo divide en 2 grandes bloques el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 6 al 18, y esos parecen tratar de manera ordenada 2 temas diferentes. O sea, los ordena esos 2 temas diferentes los ordena de manera en 2 bloques. La primera es la relación de Jesús con la ley, ¿sí? Y la motivación interior de la vida religiosa. Recordemos que Mateo lo escribe para los judíos, y como los judíos eran, pues obviamente son pegados a la ley, para ellos solamente está el Antiguo Testamento, pues parece es que Jesús se agrupa, Mateo, perdón, agrupa eso entre todo lo que es el capítulo 15 del 17 al 48, como vamos a ver algunos ejemplos ahora. El resto, y el 6 al 18 es más un tema de motivación interior de la vida religiosa, es decir, vamos a ver ahí sobre el tema de la limosna, el tema de la oración, sobre el ayuno, algo muy particular de la religiosidad que se vivía en la época. Ya el resto de los temas del Sermón del Monte parece ser más se asemejan como a proverbios, como a dichos proverbios, de diferentes asuntos, y repite constantemente digamos, es algo como muy similar a cómo se hacía la enseñanza entre los orientales, o sea, la parte oriental de la época. Entonces, digamos que es como está organizado esos 2 capítulos del 5 6 y hasta el 7, ¿sí? Hasta el 7 18 7 20, perdón, 7 28 29. O sea, 5 6 y 7, 3 capítulos que conciernen todo lo que llamó el Sermón del Monte. Yo concluiría, esto es netamente información, recuerden, yo concluiría que probablemente el sermón no se dio de corrido, que Jesús se paró en el monte tal y empezó a dar todo esto. Creería que era imposible hacerlo, sino más bien me uno a lo que dicen los comentaristas, que fueron enseñanzas que Mateo vivió a través de su ministerio con Jesús, y lo resumió en estos 3 capítulos. Yo creo que nos podemos quedar con eso como conclusión de lo que
cómo fue escrito y en dónde el Sermón del Monte. Que fue escrito, se dice que fue dado el discurso probablemente, digamos, en buena parte, digo buena parte, en lo que se conoce como la montaña de los cuernos de Jatín, de los cuernos de Jatín. Ahí donde la tradición dice que de pronto pudo haber estado gran parte de este sermón del monte. Y que lo vemos cuando veamos, cuando se vea Lucas, obviamente no lo vamos a repetir allá, pero cuando ustedes pueden ver en Lucas como un resumen en el capítulo 6 del versículo 20 al 49, seguramente van a encontrar un resumen muy condensado de lo que todo lo que está en los tres capítulos o por lo menos en varias partes de los tres capítulos de Mateo. El monte de Atir, pues esto es información de internet, se dice que esta es la figura que encontré, los cuernos de Jatín, y que está ubicado, bueno, como se escribe en árabe y como se escribe en hebreo, para cuando vayan allá, pues ya saben cómo se escribe en hebreo. Y es el nombre de un monte más o menos de 326 metros de altura, situado en la parte baja de Galilea, de Israel, cerca de la planicie de Jatín y del monte Arbel. Y se trata de un volcán apagado y que lleva dicho nombre por las dos formas que tienen en los picos, dos picos que se asemejan a un par de cuernos. Probablemente por lo que ya está poblado acá, pues no se ve tanto la figura de los dos cuernos a cada lado. Y desde acá, pues es posible ver el lago de Kineré, el Hilak, el Golán y el lago de Galilea, ¿sí? Desde ese monte. No sé quiénes hayan ido a Israel, no sé si Marta recuerda haberlo visto o se lo hayan comentado Sí cuando lo vi, sí estuvimos allá. sí estuvieron allá. Ok. Sí. Y si les comentan que fue el sermón del monte allá, Marta. Sí, está, o sea, pues eso es, digamos, como un parque grandísimo y está así como en una, pues como en una lomita, ¿no? Y cerca, pues yo pensé que era el mar. Entonces, pues tú dices que son lagos. Y a mí me llamó mucho la atención porque hay flores y yo dije, wow, cerca del mar y hay, o sea, y hay flores, ¿no? Como unos jardines. Y ahí hay Ya. una capilla, o sea, eso lo tiene muy bien cuidado, unos jardines muy lindos y todo, pero se hace una lomita. Y ahí hay una capilla que está a cargo de unas monjas que no me acuerdo qué comunidad es y todo lo que entra a esa capilla, o sea que las monjas recogen en dinero, que la gente compra souvenirs o quiere dar una donación, todo ese dinero va para donde hay gente, ¿cómo que se dice? Donde se cuida gente mayor, Ah, el como un ancianato. ancianato, como decimos nosotros, Ajá, ¿no? ajá. Que sobre todo que son los judíos mayores que sobrevivieron al Holocausto. holocausto, o sea, ya viejito, viejito, entonces todo el dinero que entra ahí a ese lugar dirigido por esas monjitas, que no me acuerdo qué comunidad es, va para eso, Ok, las ofrendas y todo lo que ellas venden sí, ahí, todo, pero es muy lindo, eso es muy bonito, muy bonito. ya, ok. Listo, Marta, muchas gracias. Bueno. Entrando en materia, ya pasando la parte como teórica de lo que es el Sermón del Monte, ya lo he dicho varias veces, va desde el capítulo 5:1 hasta el 7:28-29 y recoge las enseñanzas centrales de Jesús, conocidas Entró, como, ¿sí? sí, entró, sin necesidad. ¿No? No, lo estoy escuchando. ¿No? Ok. Se conoce las bienaventuranzas, ¿sí? El llamado a vivir en justicia interior, o sea, nuestra justicia de corazón, amar a los enemigos, practicar la misericordia, tener una oración sincera. Entonces Jesús enseña sobre la confianza que tenemos que tener en nuestro Señor, en Dios, el perdón, perdonar, como he dicho, al enemigo, y la verdadera vida del reino. ¿Del reino qué? Del reino de Dios, del reino de los cielos, centrada siempre en obedecer con un corazón íntegro, un corazón dedicado al Señor, ¿cierto? Un corazón puro, donde nuestras acciones y todos nuestros actos realmente reflejen que Jesús vive en nosotros, que es la enseñanza que nos deja.
Entonces, el sermón pues tiene, voy a pasar aquí rápidamente, del 5 capítulo 5 1 al 12, lo que se conocen las bienaventuranzas, que es lo que vamos a ver ahora. Los cristianos, lo que es la sal y, y la luz del mundo, que lo vimos la cita de la semana pasada, creo que fue, o la anterior. Jesús y la ley, lo que es Jesús y lo que habla Jesús sobre la ley, lo vamos a ver hoy. El asesinato, el adulterio, los juramentos, la venganza, el amor al enemigo, los motivos secretos de la vida, que es hacer tesoros en los cielos, que no juzguemos al hermano, también de las perlas delante de los puercos, de eso también lo vamos a ver esa enseñanza, la oración persistente, la regla de oro, que la vimos que fue la cita de ahora que vimos, lo que se conoce como la regla de oro de que no hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, básicamente es la regla de oro. El camino estrecho, o sea, el camino estrecho para llegar al cielo, ¿no? Que la puerta es ancha, pero el camino es estrecho, ¿recuerdan? El camino Eh, es ancho y la puerta el camino es ancho y la puerta es estrecha, estrecha. perdón. Los falsos maestros, habla de los falsos maestros. Y lo que es edificar sobre la roca, recuerdan que cuando habla de que si un viento llega y se lleva la casa, es porque esa casa no fue edificada sobre roca firme, haciendo el símil en que nosotros debemos edificar nuestro crecimiento espiritual con base a la palabra, ser firmes, que no llegue cualquier tempestad como fue la del COVID y de una vez perdimos la fe, ¿no? Y salimos a hacer otras cosas. Y termina hablando sobre la autoridad. Digamos que todas estas enseñanzas son las que conocen como el Sermón del Monte. Y si nosotros vemos a alguien en estos días, me hacía una pregunta que de pronto no se ven cosas prácticas en los evangelios, pues yo creo que todo lo que vamos, y yo les invito que en estas 2 semanas, esta y la otra, lean el Sermón del Monte detenidamente, por esta información que les estoy dando, lean, meditemos sobre cada parte y verá que es una enseñanza para nosotros. Pues. ¿Qué más enseñanza sobre, por ejemplo, sobre lo que es el adulterio, sobre lo que es el asesinato, sobre la venganza? Entonces nos invita realmente a perdonar, ¿sí? A perdonar, a tener una vida piadosa, que en nuestro corazón siempre realmente fluya el amor, ¿sí? Esa es la invitación que nos está haciendo Jesús a través del Sermón del Monte. Bueno, entonces, iniciamos con la primera parte de lo que conocemos las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza, el significado de bienaventuranza es como doblemente bendecido. Eso significa cuando Jesús dice, y vamos a leer acá, cuando él dice, en la Reina Valera dice, en el 5 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Aquí no sé, cuando él dice bienaventurado es doblemente dichoso. Es mejor dicho, es una dicha inmensa. A eso la palabra bienaventurada, la traducción, la traducción que pudiéramos hacer se queda muy corta. Sí, bienaventurado, no, bienaventurado, en palabras de Jesús es que es una vida súper dichosa. Sí, lo mejor, mejor dicho, es lo mejor de lo mejor. Eso es lo que significa bienaventurado, ¿sí? Entonces, paradójicamente, Jesús llama aquí bienaventurados, por ejemplo, a aquellos de quienes el mundo general tiene lástima, los desanimados, los tristes, los humildes, los deprimidos en espíritu, los misericordiosos, los de corazón puro, los pacíficos y los perseguidos. A todo eso que el mundo normalmente al mundo les produce lástima, para Jesús dice, bienaventurados aquellos, sí, esos que son humildes, esos que son de pacificadores, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son compasivos, los de corazón limpio, ¿sí? Y él les dice, bienaventurados, ¿sí? Y les dice, bienaventurados porque de ellos será el reino de los cielos. Imagínense. Mira la diferencia de lo que, el concepto de lo que dice el mundo versus el concepto de lo que Jesús nos quiere decir. ¿Sí?
Entonces uno muchas veces se equivoca, ¿cierto? Uno pasó en el Antiguo Testamento cuando fueron a escoger al rey David. Si uno, el hombre mira es la parte externa del cuerpo, ¿sí? Jesús, Dios, mira el corazón del hombre. Nosotros vemos, uy, qué carro tiene, dónde vive, qué camioneta, qué estudios tiene, ¿sí? Y permítame un testimonio muy rapidito. Allá en Chinacota, en el pueblo nuestro de Los Delgados, cerca de Cúcuta, hace muchos años, tal vez en el año 2000 o 1999, que siempre íbamos en diciembre, nosotros fuimos un 31 de diciembre a una iglesia cristiana que había allá, al culto de la medianoche. Y bueno, de quienes vienen por primera vez, entonces, pues yo me levanté, saludé, no, soy de acá de Chinacota, pero vengo de Cali. Cuando terminó la prédica, el mensaje, el culto, el pastor se me acercó y me dijo, Delgado, Delgado, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo le dije, uy, no, pastor, yo era un señor muy elegante, así como cuando Ricardo iba a la universidad, todo elegante, con saco y corbata. Y no, pastor, Como sin ¿cómo? echar vaina. No, yo no me acuerdo. La verdad, pues hace rato salí de Chinacota. Me dijo, ¿usted se acuerda de Carisucio? ¿Carisucio? Yo sé que Jairo, Marta y Pilar se acuerdan de Caresucio. Caresucio era el gamín del pueblo, el gamín no, que se dice, el, más que pues mucha gente lo llaman los desechables, no, sí, era ¿cómo le decimos, Jairo? ¿Cómo le llamábamos a? ¿Por diosero? Sí, el pordiosero del pueblo, que andaba descalzo por todos lados y pidiendo plata, y ese era Caresucio. Entonces, mira, nosotros lo veíamos como un desechable, perdóname la palabra, pero así era que lo veíamos, lo veía uno, ¿sí? Cómo Dios lo transformó, ¿sí? Y pasó a ser un predicador, un pastor. O sea, yo le cuento que eso a mí me ha dejado siempre muy tocado, cómo Dios transforma a las personas. Una persona que seguramente no era letrada, seguramente no sé, yo no me acuerdo de él en su juventud ni nada, me acuerdo del pueblo sí cuando lo vi y todo, pero era increíble, ¿sí? Y eso es lo que ve Dios. Dios ve es el corazón de la persona, ¿sí? Y esa es una enseñanza de la bienaventuranza bien hermosa en ese sentido, y me acordé ahora de eso. Entonces, todo lo opuesto a las normas del mundo, ¿sí? Para nosotros era un vagabundo completo, una persona que ni producía ni nada. Hoy en día, seguramente una palabra que, ¿quién sabe cuántas vidas ha salvado a través de la palabra de Dios? Sin embargo, en cada caso, la bendición reside no en el estado mismo de la persona o de quien esté, sino el glorioso premio de lo que viene, ¿sí? Para Jesús, que lo conocía, el cielo parecía tan infinitamente superior a la vida terrenal que estimaba como una bendición cualquier cosa que aumentara el anhelo de él. O sea, Jesús sabía que era el cielo porque venía de allá, ¿sí? Y él veía que era algo tan infinitamente superior a lo que había en la tierra que a él le producía eso en su corazón, amor hacia las personas. Y yo me imagino, ¿no? Que Jesús lo que anhela o lo que anhela, no anhela, sino lo que anhela es que todos lleguemos a estar con Él allá en el reino del cielo. Sí, ese es el deseo de Él. Y por eso nos deja nos dejó su palabra, ¿no? Para que todos le acompañemos. El cielo está ahí, el reino de Dios está ahí. No es sino que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, esas son las bienaventuranzas. Obviamente hice un resumen de eso. Léanlas del capítulo 5 del 1 al 12. Después vamos a ver Jesús y la ley, del capítulo 5 del 17 al 48. Entonces, no hay contradicción aquí entre las enseñanzas de Jesús y lo que encontramos en Romanos, Gálatas y Hebreos, de que somos justificados mediante la fe en Cristo, mediante la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Sí, vamos ahorita a leer un momentico de Romanos 5, porque eso es lo que acá nos está diciendo en el Sermón del Monte. Voy a leer algo del Sermón del Monte, Jesús y la ley. Dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. ¿Sí? Pues les aseguro
que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Y Jesús, porque recuerden que Mateo, me cansaré siempre de decirlo, pero como fue dirigido a los judíos y los judíos eran pegados a la ley, entonces él coloca esto en el Sermón del Monte. Mateo lo está colocando ahí. Y haciendo eso, porque yo me recuerdo, y lo vamos a ver a través de todos los evangelios, que a Jesús lo cuestionan porque hacía milagros un sábado. A Jesús lo cuestionan porque varios de los milagros los hizo el día del Shabbat, ¿sí? Porque Jesús resucitó a personas el día sábado, porque Jesús le recobró la vista el día sábado a un ¡Ay, no, Angelita! ¿sí? Angelita. Muchas cosas las hizo Jesús los días de que la ley lo prohibía. Inclusive, entonces Jesús les decía por allá, entonces para ustedes es más importante que se muera esta persona, bueno, estoy transliterando, o que cumplamos la ley, ¿sí? Y ahí donde los tilda de fariseos, de hipócritas y todo, ¿cierto? Entonces, por eso él deja esta enseñanza de la ley allí. Y en Romanos, ¿qué nos dice Romanos sobre la ley? En el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:1. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí, no? Entonces, Romanos nos precisa mucho sobre la gracia, ¿sí? Pero sin decir que entonces por gracia ya nosotros podemos hacer todo lo que queramos. No, la ley y es lo que dice Jesús. No, yo no vine aquí no le voy a quitar ni un punto a la ley, dice Jesús, ¿sí? Dice que mientras exista el cielo y la tierra, es decir, mientras Él exista, Él no va a quitarle un punto a la ley. Lo que Él va es más allá. Dice la ley, si amamos a nuestro enemigo y amo a Dios por encima de todas las cosas, yo ya cumplí todo. Entonces, imagínense, sí, lo que dije en la introducción de la cita. ¿Cuántas veces nosotros, si nos aplicaron un parte, un policía porque me comí semáforo o lo que sea, qué dije yo en mi mente? De pronto no se lo dije al policía. Con eso, como dice Jesús, ya pequé. Porque con solo el pensamiento malo, yo ya pequé. O cuando veo una mujer y yo pienso mal de esa mujer o hacer cosas de esa mujer, yo ya con eso pequé. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es, no, yo no vine a abrogar la ley, yo no la vine a quitar, al contrario, vine a ser más exigente. Entonces Jesús, en este capítulo del 17 al 48, que vamos a ver más adelante también porque vamos a hablar del homicidio, o sea, del asesinato, del adulterio, inclusive del divorcio, Jesús nos habla claramente de lo que es la ley, ¿cierto? Y cuál es la diferencia y qué es lo que Él vino a hacer. Entonces lo que Jesús nos dice es que la ley moral de Dios es la expresión de la santidad de Dios mismo y obliga de manera eterna al pueblo de Dios y que en realidad Él vino para impartir a su expresión anterior un significado más profundo, o sea, más exigente, y para hacer que rigiera no solamente en los actos externos, o sea, en lo que está por fuera de nosotros, sino también en lo más recóndito de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, por eso, lo que les decía yo ahora había una frase una al pastor más famoso de Estados Unidos, bautista, a Billy Graham, le preguntaron una vez, pastor, mirar a una mujer que va con minifalda bien bonita y una blusita muy transparente es pecado. Entonces él dijo, mirarla por primera vez no es pecado, pero mirarla por segunda ya es pecado, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros como humanos, pues pasó una mujer, hablo yo de hombre como tal, pasa una mujer por el frente mío con 60, 90, 60, con una 90, 60, 90. 90, 60, 90,
y muy, muy reina de belleza, pues taparse uno los ojos, pues es imposible, digo, ¿cierto? Pero en donde hasta ahí solamente está la prueba, ¿sí? Si yo sigo mirándola, recuerdo cuando expliqué tentación y prueba, yo ya entro en la tentación porque ya estoy al borde del pecado. Si yo sigo mirándola y mirándola, ya entra en mi mente el pecado, empezar, uy, yo puedo hacer con ella esto, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Entonces lo que Jesús nos está diciendo es, nosotros, Él vino fue a exigirnos más de la ley, ¿sí? No solamente del pensamiento, solamente con pensar mal ya hemos pecado, ¿sí? Entonces, la ley que decía, no mate, pero eso es que dice, si yo pienso en matar al enemigo, ya pequé. La ley que dice, la ley en Levítico, no mate, pero eso es que dice, no pienses matar porque ya es pecado. Fíjate lo que es la exigencia de Jesús. Entonces, Jesús enseñaba, era con la parte moral de la persona, con la parte real de la expresión que nosotros como seres humanos, por eso, por eso Dios lo mandó para que se hiciera hombre, para que él viviera como hombre lo que somos los hombres, pues hombre y mujer, me refiero, ¿cierto? El ser humano, de que nuestro corazón es un corazón pecaminoso, un corazón que nació, que nacimos, nacimos con el pecado inicial, el pecado original, como se llama, y que solo cuando conocemos al Señor Jesucristo, le entregamos la vida a Él y nos arrepentimos de corazón y y a partir de eso somos nuevas personas, a partir de ahí ya no entra el Espíritu de Dios a transformar nuestras vidas, nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Mientras tanto, seguimos pecando y seguiremos pecando hasta que lleguemos a su presencia. Finalmente, sobre la ley, luego procede a ilustrar 5 aspectos de la ley, ¿sí? Que son 5 aspectos muy importantes. 1, el asesinato. 2, el adulterio. 3, los juramentos. 4, la venganza. Y 5, odiar al enemigo. Estos cinco lo vamos a ver en la próxima clase porque no alcanzaríamos hoy para verlo, pero yo los invito a que lo que vimos hoy, el capítulo 5 prácticamente, leanlo cada uno en su casa, mediten en ello, pídale al Espíritu Santo que dé el discernimiento allí donde nosotros hayamos fallado y todavía no le hayamos confesado de palabra ese pecado al Señor, pues qué bonito que en la lectura meditemos y le pedimos perdón al Señor por ese pecado, ¿sí? Que a eso es que nos lleva esta enseñanza del Sermón del Monte, a que revisemos nuestro corazón, revisemos, así sea años atrás que hayamos cometido el pecado, no importa, pero si hoy nos lo está revelando el Espíritu de Dios para que le pidamos a Dios, cada uno en su intimidad, ¿sí? En sus oraciones de la semana, Señor, leyendo esto, caí en cuenta que yo cometí un pecado, perdóneme por ello y líbrame de volverlo a cometer, ¿sí? Líbrame de volverlo a cometer, ¿sí? Esas son las enseñanzas que Jesús tiene para nosotros siempre, que cuando leamos la palabra, miremos qué nos está diciendo la palabra a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra a nosotros hoy en esa enseñanza? ¿Ok? Quiero terminar con una fe de rata de la semana pasada, o más bien que no la completé cuando alguien preguntó que si nosotros nacíamos con pecado que si los niños pecaban. Claro, no, más que si los niños pecan, es que todos nacimos con el pecado original. Pues el pecado original, nacimos por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, y Eva. Pero ese es el pecado. Puede hacer que no sea un pecado que conscientemente el niño recién nacido, pues él no lo conoce, pero nacimos con ese pecado original de Adán y Eva, ¿cierto? Pero precisamente cuando ya llegamos a la adultez, ya a los años siguientes, pues ya somos conscientes de lo que es pecado, pues viene el tiempo del arrepentimiento, ¿no? Y ahí cuando ya nace uno de nuevo
le entrega uno la vida a Jesús y nace de nuevo, entonces ya se arrepiente y el Señor, como lo dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y es de todos nuestros pecados. Entonces, yo quiero confesarles, comentarles que yo duré muchos años en la cual venían a mí una serie de pecados que había cometido en mi juventud y hasta antes de conocer al Señor. Y venían a mi mente siempre eh, esos recuerdos y esos pecados. Y yo le decía, Señor, perdóneme. Y yo cada rato, Señor, perdóneme, perdón. Hasta que alguna vez, pues, el Espíritu de Dios me reveló a través de la cita que les dije que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos. Entonces Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ella nos libra. O sea, nosotros no tenemos por qué estar ya pensando, si yo lo hice de corazón, si yo me arrepentí de corazón, me arrepentí de corazón de mis pecados, ya ese pecado que cometí anteriormente, ya ya el Señor ya me lo perdonó. No tengamos de pronto esa carga encima, ¿cierto? Y lo digo porque a mí me pasó, no tengamos ya esa carga, ya Él me perdonó de ese pecado. Ahora, el error está en que yo siga cometiendo ese pecado el cual he confesado, porque yo no puedo pecar, como se dice en el mundo, el que peca y reza empata. No, no, no. Si yo confieso un pecado, eh, caer en otro, ¿cierto? Porque como le he dicho, siempre cada vez Dios nos va sacando cositas al sol para ponernos, para que le entreguemos cada vez esos pecados a Él. Pero me refiero, digamos, a una persona que haya cometido un robo hace años, ni- pues, pues claro, ya Dios lo perdonó y seguro por haber cometido ese robo tuvo una consecuencia material acá en la tierra, ¿sí? De pronto pagó una cárcel, lo que sea, pero o sea, el pecado, no, la confesión del pecado y el perdón del Señor del pecado no inhabilita la ley humana. Es decir, si la persona cometió un robo, el Señor lo perdona de corazón. Si yo me confesé y le entregué la vida al Señor, pero la ley humana, Él no me la va a quitar, ¿sí? ¿Podrá que haga un milagro? Claro que sí. ¿Podrá que si la pena era de 3 años, de pronto la rebajaron a 6 meses por la misericordia del Señor? Pero no me inhibe esa ley humana. Sí, porque para eso está la autoridad, ¿cierto? Si yo cometí ese pecado, ese error, lo que fuera, pues yo tendré que pagar esa consecuencia. Entonces, familia, dejamos por hoy hasta aquí. Preguntas, preguntas. Manuel, perdón, los que están en unión libre, que están en pecado, y viven Sí, casados hace años, sí, está en pecado. orar por ellos. Claro que sí, claro que sí. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Este, entonces, el rey David, ¿no? Sí, Como pecó, digo yo, ¿no? Doble, ¿no? Porque él vio a Betsabé que se estaba bañando y él, pues de una vez la deseó, ¿no? Y luego manda a matar al esposo de ella, lo pone en primera fila pero para que lo maten, ¿no? Entonces, pues yo digo, pues ahí David pecó doble, pero ¿en qué momento él se arrepintió o en qué momento le pidió perdón a Dios? bueno, eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Samuel, creo que es. No, Ya le vamos a la cita, pero es muy válida la pregunta porque yo voy más allá, Marta. David cometió, no solamente cometió los pecados, sino él cometió muchos más pecados más adelante. Pero él específicamente en estos pecados, él se arrepiente cuando nace el niño se enferma y el niño muere, ¿sí? Sí, Recuerden que él dura en ayuno y oración, no, pero son 30 días que dura en ayuno y oración, y al final el niño muere. Tan es así que los súbditos de él no querían darle la noticia de que el niño había muerto porque en esos 30 días él se entregó totalmente a la pena, como se dice, y oraba y le pedía el milagro a Dios y le pedía perdón y misericordia a Dios.
¿cierto? Y eso se ve mucho, eso se lee mucho en los salmos también de él, en varios salmos donde él dice, yo he pecado contra ti, Señor, perdóneme, ¿cierto? O sea, él se arrepintió 51, de Manuel. corazón. Salmo El 50. Salmo qué? 51. 51. Crea un corazón. Gracias, Harold. Entonces, resulta, él se arrepiente de todo corazón. Tan es así el arrepentimiento de David que Dios dice conforme al corazón de David. O sea, no había alguien que Dios era, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Imagínense esa comparación, ¿sí? O sea, Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, toda la historia que les acabo de contar más o menos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Entonces, claro, Dios le perdonó. Tan es así que le dice, David tenía un corazón conforme al de Dios. Y David eh, pasa a ser, pues, es tan, tan importante para el pueblo judío hoy, inclusive, que recuerden que en los evangelios los judíos le decían, Jesús, hijo de David, o sea, la referencia era el rey David, ¿sí? Porque ellos sabían que de David venía, de la genealogía de David, venía el Mesías, como tal, como lo vimos en la primera clase de Mateo, o en la segunda clase tal vez, que Jesús proviene de la misma genealogía de Jesús. ¿Sí? De David, perdón. Jesús proviene de la genealogía de David, o sea, de la tribu de Judá. Entonces, sí, él se arrepiente y Dios lo perdona. Ah, pero es que fíjate el pecado. Eso es muy bueno porque, o sea, no hay pecado grande que el Señor no nos pueda perdonar. ¿Sí? No hay pecado grande. El que tenga un pecado, imagínese el pecado de David. A mí me parece importantísimo la pregunta que hizo Marta porque imagínese. Primero, adulterio, ¿cierto? Segundo, asesinato, pero un asesinato malo, o sea, perverso. ¿Cómo es decir que trae al esposo de Betsabé, Betsabé y lo Urias. manda en todo el frente del cañón para que lo maten? Eso es tener un corazón malo. Así de sencillo, ¿sí? Porque él era, David sabía que lo iban a matar, ¿sí? Tercero, por falta, David tenía que estar en el frente de batalla en la guerra y no debería estar allá en la azotea mirando a Betsabé. Otro pecado ahí de autoridad porque él era el rey, ¿sí? O sea, ¿cuántos pecados hubo en ese contexto? Entonces, pero es tanta la misericordia de Dios que Dios dice conforme al corazón de David. Imagínense, imagine lo que Dios vio en ese hombre, el corazón que Dios vio en ese hombre de David, ¿sí? De arrepentimiento. O sea, tuvo que tener un arrepentimiento. Tan es el arrepentimiento que cuando termina y le llevan la noticia que el niño murió, no le querían decir, porque quién sabe qué iba a hacer David. David, ¿sabe qué dijo? Dijo, bueno. Ya se levantó. Ya se levantó, dijo, ya vamos a buscar la cita aquí rapidito. A ver. Pero él se levantó y dice, bueno, ya, vámonos ya a trabajar. Ya entendí. Y duró 30 días de rodillas, seguro pidiéndole perdón al Señor, seguro arrepintiéndose, seguro intercediendo por muchas cosas, seguro pidiéndole sabiduría a Dios. ¿Quién sabe qué tantas cosas hizo David en esos 30 días que parte lo podemos leer en el Salmo 51? Pedro. Diga. Entonces, después de que murió el niño y le dijeron, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Sí, sí, era lo bonito que dice David. Él, él, él sabe que ya el niño murió, ya Dios no lo va a traer, pero él sabe que él va a ir a la presencia de Dios, a donde está el niño. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo perdonó. Sí, sabe que Dios lo perdonó. ¿Ok? Es una muy bonita enseñanza esa pregunta, ¿no? Manuel, perdón, no sé Sí, si estoy confundido. Es verdad, y lo decías ahora con el ladrón que dice que pagó cárcel y que pudo haberse arrepentido.
O sea, Dios tiene misericordia y nos perdona nuestros pecados, pero también hay Sí, que entender que nuestros pecados traen consecuencias. Y en David se ve sí, eso. así es. O sea, una cosa es el perdón de Dios y otra son las consecuencias del pecado. Sí, La eso fue muerte lo del que... niño, algunos teólogos lo consideran que es un castigo de Dios. Y si No, usted no, analiza a David lo sucede, es el quinto hijo. Salomón es el quinto hijo. sí, Los cuatro primeros, incluyendo una hija, que creo que hay una mujer ahí entre esos cuatro, Sí. pasan unas tragedias tremendas, se mueren, horribles. matan No, entre él las ellos. consecuencias las pagó. Exacto, entonces una cosa es el perdón de Dios, pero los Sí, pecados traen consecuencias. totalmente, sí, así lo dije. Y gracias por profundizar en lo de David y Ricardo. No sé, El pueblo de qué yo Israel digo lo que... pagó también. El pueblo de ¿Cómo? Israel pagó. El pueblo de Israel. Claro, el Obviamente que pueblo, le cayeron, o sea, que plagas, enfermedades, y a él se lo habían anunciado a David. sí, Eh, claro, el profeta o sea, Dios le pasó factura, o Natán. sea, lo perdonó y todo, en Claro, su es que el profeta misericordia. Natán se lo advirtió. Sí, Sí. señor, el profeta Tengo una Natán se lo pregunta. advirtió. Sí, Giovanni. No, aquí estoy con mi esposa, está con Salomé que está escuchando. Ah, buena, Y hola, Salomé. hola. Hola, cuénteme. Tenemos una pregunta. Sí, Las consecuencias de los pecados que hagan los papás, ¿lo asumen los hijos? Es que eso es como llamado es que es el karma. Es que el papá fue así, entonces ahorita los hijos están llevando el bulto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Mari, muy buena tu pregunta también. Mira, hay una cita en el Evangelio, no recuerdo, pues, debe estar en varios evangelios, cuando Jesús sana a un ciego, es a un ciego que Un sana, ciego de ¿sí? nacimiento. De nacimiento, y primero creo que también lo sana un sábado, ¿no? A ese ciego, no me acuerdo Sí. bien, y se lo llevan al Sanedrín, y pues él recuperado, o sea, Jesús hace el milagro, lo sana, y Jesús siempre decía, vayan al sacerdote, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes, cuando él dice, ¿quién lo sanó? No, pues Jesús me sanó. ¿Cómo lo va a sanar Jesús si un sábado? Sí, estoy transliterando, pues acordándome de la cita. Entonces, este, perdón, aquí no hay que. Entonces, los sacerdotes le sacan inclusive traen al papá y le dicen que fue por culpa del papá, que por la generación y todo, ¿no? Entonces Jesús deja claro ahí la enseñanza que les dice Jesús, no, ese milagro se hizo es para manifestar mi gloria, ¿sí? Para manifestar la gloria de Jesús. O sea, nada tenía que ver el pasado, que era lo que querían digamos, los fariseos le echaban la culpa de que la persona era pecado, era enferma porque el papá, por el abuelo, lo que sea, por generaciones, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a tener claro de que nosotros podemos tener un carácter, ojo, un carácter como nuestros padres, ¿sí? Podemos tener formaciones como nuestros padres. Cuando yo prediqué sobre el tema financiero, recuerden, si ustedes tal vez estuvieron esa vez en el culto, yo prediqué sobre tradiciones familiares de mi papá personalmente, costumbres que yo heredé, ¿cierto? Pero que se me vinieron a revelar cuando yo le entregué la vida a Jesús, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo puedo heredar porque eso fue lo que vi en mi formación. No porque por un gene o esas cosas, no, porque las vi. Si yo que mi papá todos los días está mintiendo, ¿sí? Que ese es el alimento que me está dando la mentira todos los días, que cuando llama el cobrador le dice, no, el mismo papá le dice al niño, no, dígale que yo no estoy, ¿sí? O me llaman al teléfono, dígale a ese tipo malo que yo no estoy. O todos los ejemplos que pudiéramos tener alrededor. Pues, ¿qué va quedando en mi corazón? Pues mentira, odio, malas palabras, etcétera, etcétera. Pero no es porque haya un gene o unas cosas de esas. Obviamente hay cosas genéticas también, ¿no? Por supuesto que no las desconozco. Pero cuando nosotros le entregamos de la vida de corazón y de un corazón totalmente arrepentido al Señor, ¿qué dice Pablo? Nuevas criaturas somos.
El viejo hombre quedó atrás, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, dice Pablo, ¿cierto? Nuevas personas somos. Ya el viejo hombre pasó. ¿Cuál es el proceso que viene? Que yo me deje moldear por Dios. ¿Y cómo me puedo dejar moldear? Con el estudio, con la oración y estudiar la palabra de Dios. Esa es la única manera y ese es un proceso. Uno va cambiando, cambiando paulatinamente, paulatinamente, ¿sí? Ese es el cambio que Dios produce en uno, ¿sí? San Juan 9. Juan, Muchas gracias. Un aporte allí Juan al capítulo respecto. 9. Juan, Está lo de Jesús sana a un ciego de nacimiento. ahí está la historia. Ahí está la historia. Juan capítulo 9. Sí, Ricardo. Es que en los judíos había un proverbio que a Jesús le toca cambiarlo así como acabas de explicar, que decía, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la Sí. dentera. Entera. Sí, Dentera se entiende como cuando a uno se le destiemplan los dientes, ¿sí? sí. Como cuando uno tiene una desazón en los dientes o un malestar en los dientes. O sea, da a entender de que los papás se comieron las uvas y las consecuencias las tienen los hijos. Tanto, digamos que ese es un proverbio que utilizaban y la gente entendía que era para que se heredaran las maldiciones. Pero en el Antiguo Testamento, tanto Ezequiel como Jeremías utilizan esos dos versículos, utilizan ese versículo para dar a entender lo contrario. Y con Jesús, con lo que acabas de decir de que en él Ajá. somos más criaturas, esa maldición no se hereda. Eso es como para explicarle a la familia de Maricel. Giovanni la situación. Maricel. Maricel. Sí, Una pequeña claridad aparte del Sermón del Monte, que uno podría, cuando empieza la lectura, voy a leer la Reina Valera, sí. dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, hay dos expresiones que suenan como contradictorias, multitud y discípulos. Entonces uno podría pensar de que Jesús el Sermón del Monte solamente se le dio a los discípulos, pero no lo escuchó la multitud. La verdad es que en el contexto de este versículo, discípulo es incluso los 12 cercanos y toda la multitud. Porque Buda, y eso es algo que de pronto para ellos era de pronto conocido o pudiera ser significativo, Buda sí tenía un sermón cuando hablaba en privado a su grupo pequeño y cuando le hablaba a la multitud. Eso es pues estaba hablando de otra religión, de Siddhartha Gautama. Pero para que no nos vayamos a confundir, el mensaje de Jesús es igual de parejo, igual de claro, igual de contundente, si le está hablando a sus discípulos o si le está hablando a la multitud. Es una sola versión la que siempre tiene. De acuerdo, Ricardo, y muchas gracias. Sí, algunos estudiosos hablan de que el círculo cercano de Jesús eran alrededor de 70 personas, ¿sí? 70, hablan de 70, no sé, o sea, no, en la Biblia no se dice que son 70, como tampoco que dice que son solamente los 12 que lo siguieron a él a todos. Él escoge a 12, eso sí, a los 12 porque están los nombres citados y todos los que conocemos, incluido a Judas, quien lo traiciona después. Pero siguieron con ellos otros más cercanos, sí, 70. Y ahí ya a la referencia que tú haces, claro, era una multitud, algunos hablan de más de 500 personas, Esa carta no puede repetir. otro pues probablemente como parte de todo el sermón no fue en ese momento, sino como me dije al comienzo, de pronto fueron en diferentes sitios, pero probablemente el mayor sí fue en este monte, ¿no? Pero sí, no hay claridad, pero sí es a una multitud. Y que esa multitud hoy somos todos nosotros, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Ya a quien nos ha llegado la palabra. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas Hola, gracias por la... Sí, Manuel, qué pena. Yo tranquilo, sé que estamos atrasados y todo, pero es que el tema está interesante y tranquilo. quiero aclarar de nuevo la pregunta que hizo ahora mi esposa. Yo tengo una duda con respecto a la respuesta y es si el pecado no se hereda, ¿por qué todos nacemos ya con el pecado original? Algo mencionaste ahorita sobre el tema, pero no me quedó muy claro. ¿Por qué ese pecado sí lo heredamos todos y el resto de los pecados no? Ya. Bueno, sí, muy válida, no ahondé mucho, pero
el pecado a nosotros, el pecado entra al mundo, ¿por qué? Por el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Entra al mundo. Yo la otra vez, por fregar simplemente en un foro con los pastores, les decía, bueno, ¿cuál fue si hay, por decir algo, homosexuales desde el Antiguo Testamento, desde, mejor dicho, como al tercer, cuarto capítulo de Génesis ya está el primer asesinato, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el primero en pecar? Empezaron a botar gente. No, pues el primer pecado fue Adán y Eva. Cuando entra el pecado de Adán y Eva, entra todo tipo de pecado al mundo. Todo tipo de pecado. Todo aquello que va en contra de los. Se abre la puerta. Haga de cuenta que abrió la puerta de un teatro y entró todo el mundo. Sí, todo de una vez. O salió todo el mundo, todo, ta. Sí, entró todo cuanto haya en maldad. Es decir, ¿por qué? Porque el enemigo es el rey de la maldad. Es el farsante, es el pecador, por eso lo llaman pecador, falsante, mentiroso, ¿sí? Que todo eso traduce Satanás, ¿no? A mí que no me gusta hablar la palabra Satanás, pero todo eso es el pecado. Entonces, ahí entra el pecado, ¿sí? Ahí entra el pecado, de todo tipo. Me queda claro, muchas gracias. Listo, Giovanni, no, gracias De por pronto, Manuel, queda más fácil para decirle a Giovanni que por ese pecado original de Adán y Eva, la humanidad queda con una naturaleza pecaminosa, o sea, una pecaminosa, sí. predisposición para pecar. Sí. Entonces, le queda muy fácil al chanclas venir y tentarnos y por eso podemos caer, porque traemos esa naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Sí, inclusive yo después cuando veamos las cartas de Pablo vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito más a detalle porque Pablo cuando funda las iglesias y todo, pues después llega el pecado a las iglesias, llega el pecado a la iglesia de Corintio cuando se descuidan, llega el pecado a la iglesia de Tesalonicense, etcétera, etcétera. Inclusive en la última carta de Judas llega el pecado a la iglesia misma, la carta de Judas, no Judas. Judas, que la carta que es un capítulo nomás que está antes, justamente antes de Apocalipsis, habla de que cómo puede entrar el pecado a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿Cómo entró el pecado al ¿cómo mundo? entró el pecado al mundo? Está en En Romanos Romanos 5:12. 5:12, En adelante. 5:12 en adelante. 5, capítulo 5, versículo 12 hasta el Capítulo 21. 5:12 hasta el 21. Romanos 5, Del del capítulo 12 al 21 está todo lo del pecado en Romanos. Bueno, terminemos orando, hay motivos de oración y entonces vamos a Por favor, démosle las gracias a Dios por la vida de Clara Delgado, declarar a mi hermana por que, que Dios la sí, protegió en el día de hoy. que nos hizo pasar un susto, pero bueno, para la gloria y honra del Señor. Padre, te damos gracias por este maravilloso estudio de hoy. Gracias porque colocas siempre en cada uno de nosotros el deseo de conocerte, de perseverar en tu palabra, de estudiarla, escudriñar, como lo dices tú en tu palabra, que la palabra de Dios está en 2 Timoteo, es inspirada por ti, por ti, Señor, para que nos reargullemos, para que instruyamos, para que enseñemos. Para todo esto está hecho la palabra de Dios, Señor. Gracias, porque cada vez, Señor, nos revela cosas y más cosas de tu palabra de Dios y que a través de ella nos vas edificando, Señor. Padre, te damos gracias hoy por la vida de nuestra hermana Clara, que tuvo un pequeño percance de salud, pero gracias porque hubo las atenciones necesarias, gracias porque pudo haber algo sido sencillo, pero igualmente eh, tú la salvaste, la protegiste de algo que nosotros no nos dimos cuenta, Señor. Gracias, oh Señor, por las personas que estuvieron allí presentes y le ayudaron en todo este proceso, Señor. Para la gloria y la honra tuya, como lo dice en tu palabra, Señor. No es para por nuestras capacidades, sino por tu inmensa gloria, Señor. Padre, ponemos en tus manos una vez más, Señor, cada necesidad, cada situación que vemos en nuestro país, en el mundo, Señor, tanta maldad, todas las autoridades que reconocemos que son puestas por ti, oramos por ellos, Señor, para que realmente obren en obediencia hacia ti, Señor, que haya un corazón humilde en ellos, Señor, que allí donde nosotros como humanos no podemos llegar, tú puedes llegar a convertir personas, Señor. Igualmente, te oramos por la recuperación de Jorgito Pinzón,
por la cirugía que tuvo hoy también, Señor, que toda su recuperación allí en el ojito, todo salga bien, Señor. Eh, recupéralo pronto, habilítalo pronto para que pueda estar ya otra vez en medio de nosotros, Señor. Y gracias porque facilitó todos los medios para que él pudiera tener esta cirugía también. También te oramos por el señor Mario, el esposo de Cielito, que está en una situación difícil de salud, Señor. No permita que llegue a estados de sufrimiento, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Si es el tiempo de partir, Padre, trae consuelo, fortaleza a Mario Elías, a Cielito, su esposa, pero que permita, Padre, que pueda tener una buena calidad de vida el tiempo que tú lo tengas entre nosotros, Señor. Oramos también por cada necesidad que haya de trabajo, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, todo tipo de situación, la ponemos en tus manos, no solamente en quienes están hoy conectados, sino los que verán posteriormente esta grabación, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Oh, Señor. Y esta semana te la entregamos a ti, pidiéndote que nos guarde de todo mal, de todo peligro, en una ciudad, en un país que nuevamente, Señor, está con situaciones difíciles de seguridad, Señor. Que tus ángeles, tus ángeles del cielo sean rodeándonos en todo momento y protegiéndonos, Señor. Oramos por Gilma, por Juan Diego, que también están con situaciones de salud, que tu mano de sanidad, de cuidado esté sobre ellos, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Te hemos orado hoy entregándote esta semana que inicia. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias. Que el Señor